Sí. Perdóname, volvemos a empezar. Acidosis metabólica con GAP aumentado, no normal. Ah, ok, sí. No, ahí no hay hipercloremia. Son acidosis metabólicas con GAP normal o con GAP elevado. Las acidosis metabólicas con GAP normal se denominan hiperclorémicas, GAP normal. Las acidosis metabólicas con GAP elevado no tienen hipercloremia. ¿Puede existir ambas? O sea, ¿pueden solaparse? Sí, tranquilamente se pueden solapar. Y de hecho muchas veces lo que puede pasar es que la acidosis metabólica con GAP elevado predomine, pero que también tenga un componente con hipercloremia. Y ahí lo que hay que ver es el valor absoluto de cloro y ajustar el cloro al sodio del paciente. No, ahí lo que sucede en el caso de las acidosis metabólicas con GAP normal es que lo que sucede en esa situación es que lo que se pierde es la base buffer. Con la pérdida de la base buffer, lo que necesita hacer el cloro es salir. Y por eso, y ahí leí que también como necesitar que salga nuevo bicarbonato a sangre, yo leí que cuando se resintetiza el nuevo bicarbonato de renal, es necesario que el bicarbonato vuelva, o sea, que el cloro ingrese a la célula renal. Entonces lo que yo pensaba es que si la acidosis es no continua, o sea, en teoría el estado de hipercloremia es intervenido. No, en ese caso se sostiene si la injuria persiste. Lo que puede pasar ahí es que dependiendo de qué tipo de acidosis metabólica sea, o sea, de qué causa de acidosis metabólica con GAP normal, es la que puede perpetuar esa hipercloremia o no. Esto pasa, por ejemplo, en situaciones en las cuales uno evita la pérdida de posterior bicarbonato, en el caso, por ejemplo, de las acidosis tubulares, cuando uno suplementa con bicarbonato a los pacientes, eso sí puede suceder. Y ahí en ese caso, cuando uno suplementa, sí la hipercloremia no se sostiene y no persiste, pero depende de la causa de la acidosis metabólica y si vos corregís o no con alguna medida farmacológica. O sea, para que salga el bicarbonato del proceso que se sintetiza de nuevo. ¿Para que salga de dónde? De la célula tubular. Sí. O sea, en teoría, cuando se intercambia con el cloro, eso no provocaría, o sea, que se pierda la hipercloremia. No. Absolutamente no. Bien. ¿Alguna otra pregunta? La otra que tenía, pero es en la primera clase, no me quedó claro cómo la medicina estimula la reacción nítrica. ¿En qué situación? Viste que cuando aumenta la oferta de cloruro de sodio... En mecanismo feedback tubular granular. Pero en este caso sería sin la oferta de cloruro de sodio. Se libera más melanina, como se tiene que hidratar sería la anterior aferente. Sí. O sea, se libera más melanina y tenía que la mayor liberación de melanina y va a estimular la reacción nítrico-sinasa. Exacto. El endotelio. Claro, no me quedó claro. Lo que hace es estimular la síntesis de óxido nítrico y lo hace a partir de estimular la producción de óxido nítrico sintasa, que es inducible, en este caso por renina. El tema es que yo lo que pensaba que como que la renina, o sea, activaría todo un sistema que técnicamente terminaría con vasoconstricción en casi todas las arterias y pensaba cómo... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando va y activa el angiotensinógeno... ¿Hay qué? Pero es que eso depende si uno termina, porque una cosa es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y otra cosa es la renina como factor parácrino
en el feedback túbulo glomerular, en el mecanismo feedback túbulo glomerular. O sea, una cosa es que actúe solo a nivel local, a nivel parácrino, y otra cosa es que active un sistema que es, valga la redundancia, sistémico con la producción de angiotensina 2, o sea, y la liberación de aldosterona. Todo ese sistema tiene que estar estimulado, o sea, no arranca solo con el estímulo de la liberación de renina a nivel de la mácula densa, o sea, no es solo eso. Tiene que persistir el estímulo de hipoaporte, de hipovolemia, de hipotensión arterial, lo que sea que haya estimulado el sistema renina-angiotensina. Entonces, diferenciar la actividad de renina como factor parácrino y como parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahí, por eso son dos sistemas separados. El feedback túbulo glomerular se pone en marcha todo el tiempo, es rápido, es un mecanismo de autorregulación renal rápido y que termina en ese momento. El sistema renina-angiotensina-aldosterona necesita bastante más tiempo, inicia precozmente, pero hasta la liberación de aldosterona necesita un tiempo. Entonces, como diferenciar esas dos situaciones que son distintas. De nada. ¿Alguna pregunta más? No. Bien. Bueno, ahora vamos a ver falla renal, que parece ser como una cosa como muy grande y abarcativa. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es entender los conceptos de injuria renal aguda o falla renal aguda, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, que cronológicamente se dividen de esa misma, o sea, se clasifican cronológicamente así. Hasta la enfermedad renal aguda tienen procesos adaptativos que permiten que se restituya la funcionalidad renal ad integrum, pero ya establecida la falla renal crónica con ya sus cambios histológicos y arquitectónicos del tejido per se, eso lo que puede hacer es probablemente mejorar la funcionalidad de algunas nefronas, pero que en la funcionalidad global del riñón no, ¿sí? Lo importante de entender del fracaso renal agudo es que es un síndrome clínico, y como un síndrome clínico, las causas que llevan al fracaso renal agudo son un montón. O sea, tenemos desde drogas, situaciones de isquemia por cualquier situación, o sea, por embolia, por hipoflujo, por hipovolemia, tipos de fluidos que se utilizan para la reanimación pueden generar injuria renal aguda. Ejemplo de esto son las gelatinas y los coloides, que son un tipo de fluidos que tienen mayor peso molecular y que lo van a ver mucho, y que por ejemplo a los cirujanos les encanta pasar coloides a los pacientes quemados, porque como tienen mayor peso molecular y tienen básicamente proteínas en sus componentes, lo que hace es aumentar su capacidad como presor hidrostático, ¿no? O sea, porque lo que hace también es aumentar la presión coloidosmótica. Entonces, los coloides tienen una gran ventaja, igual que las gelatinas, que es básicamente que mejoran rápidamente la presión arterial y la perfusión, pero tienen algunos mecanismos de daños, entre ellos la injuria renal aguda, básicamente por su peso molecular, ¿no? Entonces, si uno piensa y dice, bueno, hay un paciente que está hipotenso, pero la hipotensión arterial y los pacientes que requieren reanimación con fluidos, hay que ver exactamente qué es lo que le sucede a ese paciente. Porque tiene hipotensión arterial, porque perdió 6 litros de sangre, y lo que necesita el paciente no es albúmina, es sangre, ¿no? Si el paciente está hipotenso porque es un paciente cirrótico con hipertensión portal y con todo el cuadro florido de la hipertensión portal, que hace que esos pacientes tengan aumento del lecho vascular, no solo en tamaño, sino en números de vasos. Entonces son pacientes que son crónicamente hipotensos e hiperdinámicos, pero que no requieren reanimación, ¿no? O pacientes que están hipotensos porque en realidad están vasopléjicos, porque tienen un shock neurogénico. Entonces ese paciente para él no necesita reanimación.
estimuladores alfa 1 para vasocontraer, ¿no? Entonces, hay que analizar específicamente a la hora de reanimar o de aumentar la presión arterial en términos de valores absolutos de un paciente. No todos los pacientes con 110 de sistólica necesitan reanimación y no todos los pacientes que tienen hipotensión necesitan fluidos. Y no cualquier fluido. O sea, hay que empezar a diferenciar en algún momento, o por lo menos como ya empezar a entenderlo desde esta etapa fisiopatológicamente para que la terapéutica sea adecuada. ¿Sí? Y es por eso que nosotros insistimos mucho en mecanismos fisiopatológicos. Porque después reaniman a los pacientes quemados con coloides porque aumentan rápido la presión arterial, pero después terminan con 3 de creatinina y todos nos preguntamos por qué, ¿no? O a los shock hemorrágicos los reaniman tarde, mal y con fluidos inadecuados, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos desde temprana edad médica que la terapéutica está dirigida al mecanismo fisiopatológico, no al síntoma o no al signo, ¿sí? Porque esto también es importante entender. Uno no reanima un parámetro, uno no reanima un lactato, uno no reanima una presión arterial. Lo anima es entender fisiopatológicamente qué le pasa al paciente para adecuar la terapéutica a eso. ¿Sí? Bien, entonces, entre las causas de fracaso renal agudo se encuentran algunos tipos de fluidos. ¿La albúmina se puede pasar por vía endovenosa? Sí, por supuesto, se puede pasar por vía endovenosa. ¿Tiene indicación terapéutica? Sí, absolutamente la albúmina endovenosa tiene indicación terapéutica. 2. Nada. ¿Sí? O sea, es un buen fluido, es un muy buen fluido, es una buena droga, como todas, que son buenas, para el paciente que lo necesite, no para todos, ¿no? Bien. Otra de las cosas que puede generar falla renal es la administración de diuréticos. Ahora vamos a ver por qué la administración de diuréticos, que tranquilamente podría llegar a ser, y es una terapéutica en pacientes con fracaso renal agudo, pero específicamente un tipo de pacientes, pueden generar fracaso renal agudo. Los contrastes iodados endovenosos que se utilizan para, por ejemplo, tomografías conmutadas, ¿sí? Que se utilizan contrastes iodados por vía endovenosa, también pueden generar falla renal. Los contrastes endovenosos de tipo gadolinio que se utilizan para las resonancias magnéticas también pueden generar fracaso renal agudo, pero en ese caso la fisiopatología es diferente, no es la del contraste iodado, que en realidad lo que termina siendo es una tubulopatía, sino que lo que da el gadolinio en ese caso es, sí, falla renal, pero con una fibrosis retroperitoneal como efecto adverso de ese contraste. Entonces, la sepsis en sí, la sepsis que es básicamente también un síndrome clínico, biológico y fisiopatológico que se caracteriza por tener disfunción orgánica en presencia de una infección. Una infección que genera un daño de órganos, ¿sí? De cualquier órgano. Respiratorio, renal, hematológico, hepatológico, respiratorio, ¿sí? ¿Qué? Dale, hay alguien que esté más cerca, gracias. Bueno, y la sepsis tiene varios mecanismos de producción de falla renal, entre ellos, ahora vamos a ver una de las formas por las cuales produce falla renal, que puede ser en consecuencia de depresión de volumen. Ese es el primer mecanismo que genera la sepsis como falla renal, y posteriormente la necrosis tubular aguda, que es el segundo mecanismo por el cual genera falla renal la sepsis. Dos mecanismos distintos, fisiopatológicos. Drogas como anestésicos, drogas como vasopresores que producen vasoconstricción. Esto hace que disminuya el flujo plasmático renal o el flujo sanguíneo renal con hipoperfusión tubular, y eso puede generar falla renal. La rhabdomiólisis, que el otro día estuvimos charlando de el que no hace nada y el que se anotó en spinning.
y bueno, generó rhabdomiólisis básicamente por daño del miocito y liberación de cadenas de miocina y de todo ese componente intracelular del miocito hacia la sangre que termina produciendo falla tubular. Hay otras causas también que no sean del tipo daño glomerular directo o daño tubular directo, que son las que se denominan posrenales, que son causas en donde el glomérulo filtra bien, el túbulo parece andar todo bien, pero el paciente tiene falla renal y uno no entiende por qué, y esas se llaman obstructivas o posrenales, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, obstrucción calicial por un túbulo, obstrucción uretral o ureteral, hiperplasia prostática, tumores que comprimen los uréteres, ¿sí? Eso es muy frecuente. Y que ahí la terapéutica, por eso entendiendo la fisiopatología de la falla renal, es la terapéutica que vamos a hacer. A uno hay que desobstruirle el uréter, a otro hay que suspenderle los diuréticos, ¿no? Distinto. A otro hay que dejar de darle albúmina al pedo. A otro hay que aumentarle el flujo plasmático renal. A otro hay que no darle antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Bien, entonces el fracaso renal agudo se caracteriza por tener esto. Es un deterioro brusco de la función renal, ¿sí? Pacientes con función renal previa estable, y esto puede ser en pacientes que ya tienen insuficiencia renal crónica que se reagudice, es decir, alguna paciente con insuficiencia renal crónica que se operó de la rodilla y empezó a darle el ibuprofeno, como yo al chocolate, y puede reagudizar su falla renal. Un paciente que vive con el 50% de sus nefronas funcionantes y que de repente otra injuria genera fracaso renal agudo. O pacientes que vengan previamente con función renal normal, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo se evalúa la función renal? ¿Qué parámetros utilizábamos para evaluar la función renal? Creatinina. ¿La creatinina qué? ¿Dónde midió? ¿Dónde agarró? ¿Qué agarró del paciente que midió creatinina? El ojo. La sérica, la creatinina plasmática, esa es una. Y la segunda cosa que podía utilizar rápidamente. ¿La qué? La creatinina urinaria, pero ¿en qué? ¿Como creatinina urinaria aislada? ¿Y si estás leyendo sí? Sí, puede ser el sodio, pero ¿el sodio qué? ¿El sodio en plasma, el sodio en orina, la fracción excretada, el sodio urinario? El sodio urinario puede ser una... Y el sodio urinario que dijimos que se puede utilizar como ionograma urinario, o sea, como sodio urinario random, o podría utilizar el FENA, que es la fracción excretada de sodio. ¿En qué pacientes no voy a usar ni sodio urinario ni fracción excretada de sodio? En pacientes que tomen diuréticos. En ese paciente no. ¿Por qué? Porque me va a dar una joya y trae creatinina. Y pero el FENA está bien. Y sí, pero tiene una boca resumida. Así que no sirve. ¿Qué otro parámetro podría utilizar en pacientes que lo puedo monitorear o en el ambulatorio o en este internado? ¿Qué otro parámetro puedo usar como funcionalidad? Que es el que más se acerca a tasa de filtrado glomerular. El clínico de creatinina. Porque la creatinina plasmática me habla en realidad, y habíamos hablado de lo importante que era la relación entre tasa de filtrado glomerular y creatinina plasmática, teniendo en cuenta que la relación no es lineal. Entonces, no voy a tener en situaciones de creatinina muy baja, en situaciones de creatinina muy alta, una verdadera expresión de la tasa de filtrado, ¿no? Para esto necesito el clearance de creatinina que se hace en 24 horas. Entonces lo que se hace es se relaciona la creatinina urinaria con la creatinina plasmática, con el volumen urinario, y eso es lo que se utiliza para sacar el clearance de creatinina, que es lo que más se acerca a la tasa de filtrado glomerular. Eso es si nosotros utilizamos sustancias endógenas. Acuérdense que también podemos utilizar sustancias exógenas. Eso no se hace en la práctica clínica, pero alguno de ustedes va a pegar un laburazo en algún laboratorio, sepa que se utilizan sustancias exógenas para poder medir el clearance de creatinina en estudios de investigación. ¿Sí?
Bien. Entonces, fíjense que múltiples causas pueden llevar a que el riñón no funcione bien, ¿sí? Y habíamos hablado que el riñón no funcione bien, puede ser que no filtre bien o que la funcionalidad tubular esté afectada. Puede ser que filtre bien, pero el túbulo no ande, puede ser que no filtre bien y el túbulo anda bajo joya. O sea, también diferenciar las dos funcionalidades del riñón, del tipo de la filtración y del tipo de la secreción, reabsorción y excreción, ¿sí? Bien. Entonces, deterioro brusco de la función renal, que lo que vemos o la expresión del laboratorio que nosotros vamos a ver es básicamente el aumento de las sustancias nitrogenadas, de los productos nitrogenados en sangre, con caída de la tasa de filtrado glomerular, que esto puede o no significar disminución del volumen urinario, ¿sí? No siempre, pero puede resultar, ¿sí? O sea, no todos los pacientes con falla renal están oligúricos, ¿sí? Pero sí pueden tener caída de la tasa de filtrado glomerular, con un volumen urinario acorde, pero con una tasa de filtrado glomerular baja, con productos nitrogenados en sangre altos. ¿Y eso de qué me está hablando? No, todo esto que acabo de decir. O sea, ¿de qué me habla que el volumen urinario sea adecuado, pero yo tenga aún así un clearance de creatinina bajo, tenga aún así una tasa de filtrado glomerular bajo y tenga aún productos nitrogenados altos en sangre, con volumen urinario normal? Al contrario. Todos esos son mecanismos adaptativos para que permiten la persistencia de la producción de orina. ¿Y esto por qué es? Pónganle que caiga la tasa de filtrado glomerular por, vamos a dar un ejemplo, isquemia, ¿no? Entonces, el paciente está hipovolémico, tiene disminución del volumen efectivo circulante, disminución del flujo plasmático renal. Entonces, la cantidad de sangre que le llega a la arteriola aferente es un toquecito menos. Ahí se ponen en marcha todos los mecanismos que recién charlamos de autorregulación del flujo sanguíneo renal por mecanismos biogénicos. Primeramente, que nos va a durar lo que puede una canasta, mecanismo filtro-túbulo glomerular, y posteriormente, ¿qué otros mecanismos de compensación o de autorregulación del flujo sanguíneo renal tenemos? ¿Cuál? Sistema de resistencia de aldosterona, ADH. ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, la sed, pero renal. ¿Qué? ¿Reabsorción de qué? ¿De qué? De agua. De agua. ¿Dónde reabsorbo agua en el túbulo? ¿Cuál? Colector y conector. Pero antes de llegar al colector y el conector, puedo reabsorber sodio y agua. Entonces puedo sostener la funcionalidad, no solo la perfusión tisular, sino la funcionalidad del riñón un tiempo más, con el aumento de la excreción a partir de las células tubulares. Las células tubulares también pueden excretar sodio, en este caso, y arrastrar agua y producir orina en volumen adecuado. También hay que pensar en que si el túbulo está disfuncionante, puede no reabsorber la cantidad de sodio que tiene que reabsorber, y eso va a producir una orina bastante más diluida, pero con un gran componente de sodio en la orina. Entonces, no siempre el volumen urinario implica funcionalidad renal normal, ¿sí? Porque se acuerdan que la orina es el producto de la filtración, de la reabsorción, de la secreción y de la excreción. Entonces, todos esos mecanismos tienen que estar afectados para que el volumen urinario sea menos, ¿sí? Para que el paciente esté oligúrico, ya pasó un tiempo importante y hubo un montón de mecanismos compensatorios en el medio que producieron la oliguriuria, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que nos puede pasar es que inicialmente tenga oligonuria el paciente y posteriormente la creatinina plasmática sea la que aumente, después
enfermedad renal aguda es un proceso entre la injuria renal aguda y la enfermedad renal crónica. Y esto es cronológico. O sea, inicialmente se produce una injuria, esto es reversible y esto dura aproximadamente entre 1 y 7 días. O sea, pasado los 7 días y si el paciente persiste con parámetros de disfunción renal, esto ya se denomina enfermedad renal aguda. Esta parte también, en esta parte también tenemos un proceso que es reversible, y ya pasados los 3 meses de persistencia de falla renal se denomina enfermedad renal crónica. La fisiopatología es diferente en términos de que el daño que se produce inicial no es tanto estructural, y con el tiempo lo que se van perdiendo son nefronas funcionantes y existe mucho cambio histológico hasta llegar a la enfermedad renal crónica, que es lo que lo hace no reversible y que es lo que la primera porción hace que eso sí sea reversible, ¿sí? O sea, no todos los pacientes con disfunción renal van a ir a diálisis de por vida, no todos los pacientes con disfunción renal van a recuperar rápidamente la funcionalidad renal, y esto depende de un montón de cosas. De lo principal es del mecanismo fisiopatológico inicial que desató la falla renal. Y la segunda cosa importante es la pesquisa rápida y el tratamiento oportuno y adecuado para eso, ¿sí? Bien. Los mecanismos de injuria renal básicamente son estos 3: hipoxia, inflamación y liberación de factores radicales libres de oxígeno. Los 3 producen daño tisular. Los 3 en distintos mecanismos, pero producen daño tisular. Ese daño tisular que se produce tanto en glomérulo como en túbulo, lo que puede generar es muerte celular. Esa muerte celular o ese daño tisular puede ir a la muerte, a la apoptosis o a la diferenciación celular. La diferenciación celular básicamente es el pasaje de la transición epitelial mesenquimatosa. Y esto ya es, cuando ya llegamos a la etapa de diferenciación celular, esto puede diferenciar, la redundancia, las células a miofibroblastos con producción de fibrosis renal y, lo más importante, con contracción de esas células, de esos fibrocitos que ya van a ser miofibroblastos. La presencia de hipoxia y la presencia de radicales libres, los dos liberan lo que se llaman los DAMs, que son los patrones moleculares asociados al daño tisular. Estos básicamente son factores proinflamatorios, por lo cual perpetúan y amplifican la respuesta de inflamación que se sucede en la insuria renal. Todo esto puede cortarse acá, o de perpetuarse el daño, lo que lleva es a la pérdida de nefronas funcionantes, ¿sí? Un paciente con el 75% de nefronas disfuncionantes, o sea, de su tejido, de su masa renal total, si ya tiene un 75% de nefronas que son disfuncionantes, esto ya es una enfermedad renal crónica, irreversible, y que probablemente ese paciente termine en diálisis, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de tejido que tiene que estar muerto del riñón para necesitar terapia de reemplazo, ¿no? Bastante. Es un tejido muy noble en ese sentido. Bien. Ahora, las causas de la falla renal se dividen en, como situacionalmente, lo que se denomina prerrenal, renal y posrenal. Así se denominan en la práctica clínica. En el caso de la falla prerrenal, que es la primera que vamos a ver, básicamente el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia renal aguda prerrenal es la disminución de la perfusión renal. Y la disminución de la perfusión renal, nosotros estamos hablando de múltiples
pacientes con trastornos del acceso con imposibilidad del acceso a líquidos, pacientes dormidos, pacientes hiporreanimados, pacientes con pérdidas gastrointestinales, diarrea, fiebre, pacientes con taquipnea y aumento de pérdidas insensibles, pacientes con y una de las causas que no habla de volumen efectivo circulante, pero sí habla de perfusión tisular, es en el caso de las vasoconstricciones con hipoperfusión tisular. O sea, yo puedo tener la cantidad de volumen que llega y es poco, y la cantidad de volumen puede ser que llegue poca sangre, porque haya poco volumen, porque haya poca sangre, porque se deshidrató, porque perdió todo, porque etc. O llega menos porque hay vasoconstricción, ¿sí? La vasoconstricción se puede dar en contexto de hipoperfusión tisular con respuesta adaptativa de vasoconstricción por presencias de drogas que producen vasoconstricción de la arteriola aferente o de la arteria renal, pacientes con enfermedad estenótica de la arteria renal, estenosis de la arteria renal puede dar insuficiencia renal, en este caso enfermedad renal, pero la persistencia de la injuria de la falla renal prerrenal puede llevar a una insuficiencia renal establecida, ¿sí? Ya con nefropatía, ¿sí? O sea, hasta ese momento las prerrenales, el riñón andaba apoyo. O, también lo que hablamos antes, es que los pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen una injuria asociada pueden realizar su enfermedad renal crónica, pero hasta la arteriola aferente anda bien el riñón, ¿sí? O andaba medio como el orto, pero sostenido, ¿no? ¿Todos se están grabando? Escúchenlo con los auriculares. Bien. También drogas que producen vasoconstricción, en el caso de pacientes que toman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, AT2, inhibidores de los AT2, como el losartán, AINES, que pueden producir vasoconstricción. Y esto producen vasoconstricción en realidad porque lo que hacen es inhibir la producción de prostaglandinas, que son vasodilatadoras, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las sustancias parácrinas que son vasodilatadoras y vasoconstrictores? Eicosanoides, adenosina, óxido nítrico, prostaglandinas, etc. Angiotensina, que podría funcionar como un factor parácrino también, no solo como hormona. Todos esos factores parácrinos son los que sostienen la perfusión tisular. En el caso de que yo sea tomadora de una droga que inhiba la producción de prostaglandinas, permite que predominen los vasoconstrictores, ¿sí? Ese es uno de los mecanismos de lesión de los antiinflamatorios, la inhibición de la vasodilatación. Sí. ¿Y el ECA? ¿No es que la ECA aporta pero no tenemos vasoconstrictor de qué? Bien, pero es vasoconstrictor también de la diferente, con lo cual lo que puede llegar a producir es no solo por inhibición de la angiotensina 2, sino per se los inhibidores de la enzima convertidora pueden producir vasoconstricción de la arteriola aferente. Eso sí, pueden generar daño por hipoperfusión tisular en el caso de vasoconstricción. Igual que los AT2, por los AT2. Uno de los mecanismos de lesión de los antiinflamatorios es la disminución. ¿Es la? ¿Disminución de qué? Es la inhibición de la producción de prostaglandinas. Se apagó. Me parece que el cable se... A ver. Sí, me parece que con la... se cortó el cable. ¡Qué bien! Ahí. Bien. Entonces, esas eran las causas de injuria renal, prerrenal. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí el mecanismo? Bien.
Pasemos al otro, a lo que se denomina falla renal o falla renal establecida o parenquimatosa, y acá lo que puede suceder son varias cuestiones. Pero lo que tiene en común la insuficiencia renal es que existe una lesión anatómica de las estructuras. Anatómicamente están lesionadas. Y esto puede suceder que la lesión anatómica sea en el glomérulo, sea en el intersticio, sean los vasos, sean ambos, ¿sí? Anatómicamente está dañado el riñón. Ahora, en el caso de la lesión anatómica de los vasos, puede ser que suceda en situaciones de oclusión de vasos por compresión, puede ser que suceda en el caso de inflamación del endotelio de vasculitis y endotelitis. En el caso de la lesión glomerular puede ser todas las lesiones que se producen a nivel de los podocitos y la falta de adhesión de podocitos con el endotelio, y eso genera lesión del glomérulo anatómicamente. Y las intersticiales y la necrosis tubular aguda, las dos. ¿Se acuerdan que cuando vimos perfusión renal dijimos que había un sector anatómico del riñón que era más pasible de lesionarse en situaciones de isquemia, y era básicamente la unión córtico-medular, y esto es básicamente por la anatomía de la distribución de los vasos? En esa región es mucho más sensible a los cambios de perfusión tisular, con lo cual ahí sí se pueden producir daños estructurales por hipoperfusión, y ese es en el caso de las isquémicas. Y en el caso de las necrosis tubulares agudas de tipo tóxicas, estos pueden ser, bueno, por sustancias exógenas y por sustancias endógenas, que pueden ser básicamente drogas farmacológicos, por drogas administradas, contrastes, etc. Hay antiinflamatorios que también pueden producir necrosis tubular aguda, de tipo de las nefritis intersticiales, del tipo de las infectológicas, como las nefritis intersticiales por virus, nefritis intersticiales por enfermedades sistémicas, del tipo del lupus o de la artritis reumatoidea. ¿Cómo? La glomerulonefritis básicamente es la inflamación del glomérulo y de la nefrona. Las glomerulonefritis pueden ser de distintas causas. Puede ser una glomerulonefritis, lo único que te dice, como que te avisa la itis, es inflamación. Y esa inflamación puede ser por una glomerulonefritis tóxica, por drogas, una glomerulonefritis asociadas a enfermedades sistémicas del tipo lupus, glomerulonefritis asociadas a tóxicos del tipo de drogas que producen glomerulonefritis, glomerulonefritis infecciosas en situaciones de... El estreptococo, claro. Las glomerulonefritis infecciosas, que pueden ser del tipo virales, bacterianas, fúngicas. Hay glomerulonefritis por cándida, mucho menos frecuente, pero existen. Entonces, esas son básicamente las causas de falla renal aguda renal. Las postrenales, habíamos dicho que era básicamente que existía una obstrucción a la salida de la orina, y esto podía llegar a ser que la obstrucción fuera intraluminal, o sea, dentro de la luz, y esto puede ser, por ejemplo, un lito en el cálice, ¿sí? O un lito en el uréter. Pueden ser del tipo intramurales, en compromisos de la pared por tumores o por infiltraciones, y del tipo extramurales o compresivas, en el caso de tumores extrarrenales que comprimen uréteres, ¿sí? O, por ejemplo, un adenoma prostático, o un cáncer de próstata, o un linfoma abdominal. O sea, hay múltiples causas por las cuales se puede obstruir un uréter o la misma uretra, ¿sí? Y eso puede producir falla renal. Bien. Acá está la fibrosis retroperitoneal, que es una de las causas de falla renal por gadolinio, por el contraste de resonancia magnética. Bien. La necrosis tubular aguda, esto es un tipo de mecanismo de lesión de injuria renal aguda renal,
lo que vimos hace 2 diapositivas atrás, ¿sí? La necrosis tubular aguda básicamente ¿qué es una lesión subletal? ¿Qué quiere decir que sea subletal? Que por el momento la necrosis tubular aguda puede ser, hasta ese momento, reversible, ¿sí? No necesariamente implica el deterioro progresivo hacia la falla renal crónica. ¿Y esto dónde se da? Y esto se da básicamente en la porción ascendente de Henle y en la distal del túbulo proximal. Ahí es donde se produce la lesión de la necrosis tubular aguda, que dijimos que podía ser de 2 tipos, tóxica o isquémica, ¿sí? Ahora, la necrosis tubular aguda tiene distintas fases de producción de lesión. La primera fase, que es la fase prerrenal, en donde básicamente lo que van a predominar en esta situación son todos los factores hemodinámicos con caída de la presión de perfusión y caída del flujo sanguíneo renal. Pero hasta ese momento nosotros habíamos dicho que estructuralmente el riñón se encontraba óptimo, o sea, no había lesión anatómica hasta la fase prerrenal. Esa es la fase básicamente de agresión hemodinámica o agresión tóxica. Después tenemos la fase de iniciación, ¿sí? Que ya la fase de iniciación acá, ya la caída progresiva o la perpetuación de la caída del flujo sanguíneo renal, lo que va a implicar es que la célula tenga su etapa adaptativa inicial, en donde lo que va a hacer es aumentar la tasa de extracción de oxígeno de lo que le llegue, pero va a llegar un momento en donde si le llega poco flujo, la célula, cualquiera sea, neurona, hepatocito, célula ependimaria, la que tengan ganas de pensar, cualquier célula genera básicamente el inicio del metabolismo anaerobio, básicamente por hipoperfusión celular y eventualmente depresión de ATP. Ya no tiene de dónde sacar para producir energía, ¿sí? Acá, en esta etapa de iniciación, acá sí lo que se puede ver es básicamente la pérdida de las microvellosidades de las células tubulares. En la fase de extensión, que es básicamente la perpetuación o la progresión de la falla renal, para básicamente establecer la necrosis tubular aguda, que es la fase de extensión, acá lo que tenemos es básicamente que en la unión córtico-medular, que era, dijimos, una de las áreas más sensibles a los cambios de flujo sanguíneo y era más sensible a la lesión isquémica, acá básicamente lo que vamos a ver es obstrucción microvascular. Y la obstrucción microvascular se puede dar por obstrucción, por inflamación y por estimulación de los factores procoagulantes. Y esto básicamente es lesión endotelial. En la fase de extensión básicamente lo que hay es la persistencia de esa hipoxia tisular. Lo que genera es un área o un escenario de proinflamación, o sea, de liberación de citoquinas proinflamatorias y de factores procoagulantes. Y esto genera o termina generando microtrombosis en los capilares peritubulares. En la fase de persistir esta lesión se va a producir lo que se llama la fase de mantenimiento, y acá básicamente lo que intenta hacer es la célula repararse. ¿Y esto cómo lo hace? Básicamente por el mecanismo de desdiferenciación. En el mecanismo de desdiferenciación también se puede producir la migración celular y la proliferación celular. Esto, fíjense que me lleva días en la fase de mantenimiento de la necrosis tubular aguda. Y esto básicamente lo hace y es un mecanismo de compensación para sostener la funcionalidad renal, sea cual fuera la que tenga en ese momento ese paciente. La fase de mantenimiento es a donde nosotros normalmente deberíamos llegar bastante antes. Pero la fase de mantenimiento es la que nos da la oportunidad en donde existe ya el intento de reparación celular para poder tratar en forma adecuada esa necrosis tubular aguda para que genere reparación, ¿sí? O sea, para que se haga reversible esa lesión. Y esta es la fase de reparación, que fíjense que a partir básicamente de la semana, 10 días, es donde la funcionalidad glomerular y tubular es la que mejora.
Bien. Me acabé este cosito, bueno. Bueno, eso es injuria renal aguda. Dijimos que la injuria renal aguda era básicamente el inicio del daño renal que de persistir más allá de la semana puede establecerse la enfermedad renal aguda y hasta ahí todo eso es reversible. Cuando la enfermedad renal aguda persiste más allá de los 3 meses es cuando ya decimos que es una enfermedad renal crónica, ¿sí? Y acá ya hay cambios anatómicos en donde ya no tuvimos la fase de mantenimiento y reparación, ¿sí? Persistió esa hipoxia tisular. Acá lo que predomina en la enfermedad renal crónica es que la funcionalidad de las nefronas o la cantidad de las nefronas funcionantes disminuye, ¿sí? ¿Qué pacientes son pasibles de presentarse con enfermedad renal crónica? Básicamente los pacientes con diabetes, los pacientes añosos, más de 60 años, los pacientes con vasculopatía periférica, los pacientes con hipertensión arterial, pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Qué tienen en común todos estos? ¿La qué? La perfusión, digo, ¿La producción? la perfusión. Ah, la perfusión, exactamente. La alteración de la microvasculatura, ¿sí? O sea, podemos tener daño vascular macro hemodinámico o microvascular. Todos estos pacientes lo que tienen en común es que la microvasculatura de esos pacientes no anda 10 puntos, ¿sí? Entonces, pensemos en todos estos pacientes con una injuria renal aguda. La cantidad de nefronas funcionantes de esos pacientes o la respuesta microvascular o la respuesta adaptativa del tipo de mecanismo biogénico, mecanismo glomerular, funcionalidad del sistema renal intensiva de aldosterona, todo eso en estos pacientes anda ahí, más o menos para la vida diaria. Piensen en este paciente con un shock séptico, piensen en este paciente en un trauma de cráneo, piensen en este paciente en un cáncer de páncreas, en una cirugía de colon con una resección amplia. O sea, claramente la patología previa del paciente es un gran condicionante del impacto que va a tener esa injuria aguda y de la morbimortalidad que va a tener ese paciente, ¿sí? No es lo mismo tener 20 años y neumonía por COVID a tener 60 años, hipertensión y diabetes y obesidad y tener COVID, ¿no? Son dos pacientes completamente diferentes. ¿Se pueden morir ambos? Sí, claramente. ¿Cuál es el que probablemente se muera antes? Este, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta adaptativa y todos los mecanismos compensatorios ya andan más o menos, ¿no? Pero esto tiene que ver con no solo la evolutividad de la lesión, sino también con la cantidad de lesión que tenga ese paciente, la profundidad de la lesión de ese paciente. Bien. Ahora, acá lo que sucede básicamente en la enfermedad renal crónica es, nosotros tenemos una enfermedad renal primaria del riñón, cualquiera esta sea, un paciente con hipertensión, un paciente con diabetes, un paciente con cáncer renal, un paciente con hipoperfusión, enfermedad cardiovascular, disminución del flujo sanguíneo, insuficiencia renal perrenal, persistencia de esa hipoxia tisular, necrosis tubular aguda, fase de mantenimiento que no anduvo porque su desdiferenciación no anda 10 puntos, y persistencia de esa lesión. Lo que va a suceder es básicamente la caída del número de nefronas, o sea, va a ir disminuyendo la cantidad de nefronas. La pérdida de esas nefronas es per se un estímulo para mecanismos adaptativos, tanto funcionales como anatómicos e histológicos del riñón, ¿sí? ¿Y esto por qué lo hace? Lo hace básicamente porque lo que necesita es la persistencia del filtrado glomerular y la persistencia de la formación de orina. O sea, esa es su función, como que muere en su ley, ¿no? Pierden las nefronas, pero la nefrona funcionante es como, lo da el 100%, ¿sí? Entonces, inicialmente lo que sucede es
la hipertrofia y la vasodilatación de las nefronas funcionantes, las supervivientes, empiezan a funcionar al 1000% para poder sostener esa funcionalidad renal. Y esto lo que termina sucediendo es, si yo tengo un aumento de la vasodilatación, una hipertrofia glomerular, un aumento de la tasa de filtrado, todo ese aumento de la presión intracápsula de Bowman, intraglomerular, lo que va a terminar haciendo básicamente es aumentando la filtración inicialmente. Este aumento de la presión glomerular y este aumento de la filtración lo que produce es un escenario de proinflamación, de liberación de citoquinas proinflamatorias, que esto eventualmente lo que termina haciendo es, si vimos inicialmente, los que se acuerdan que todas las fallas renales agudas lo que tienen en común son tres cosas: hipoxia, radicales libres, inflamación, ¿no? Entonces, esa persistencia o ese aumento de la filtración y ese aumento de la presión intraglomerular lo que produce es un escenario de inflamación. Esa inflamación lo que hace básicamente es liberar radicales libres de oxígeno, producir más hipoxia tisular, liberación de DAMPs, perpetuación de la inflamación, apoptosis celular, diferenciación celular a fibrosis y a miofibroblastos, con lo cual esto lo que hace es producir una fibroesclerosis del riñón. ¿Sí? Una pregunta. Antes de que pase eso, ¿puede existir que haya, por ejemplo, como hay a nivel cardíaco, una hipertrofia o una hiperplasia? Esto y estamos recibiendo eso, pero claro. periodos muy breves, no podemos ver. Y pensá que para establecer la enfermedad crónica son 90 días, son 3 meses. 3 meses de esto, para decir listo. Ya no tengo más de dónde sacar. Bien. Ahora, ¿qué sucede en la situación específica de los pacientes con diabetes? La nefropatía diabética básicamente tiene un cuadro bastante florido de fisiopatología renal. Por un lado, lo que tenemos es la estimulación de las vías de los polioles. Esto lo que hace básicamente es aumentar la producción de sorbitol a partir de estimulación de aldolasa reductasa. Esto lo que determina es que disminuya la nafosfato deshidrogenasa. Esto estimula directamente el estrés oxidativo y la vía de las pentosas. Por otro, y además de todo esto, la vía de los polioles lo que hacen es estimular las proteinquinasas. La proteinquinasa C básicamente lo que lleva es a la producción de prostaglandina E2 y de tromboxano A2. Por otro lado, todo lo que son los productos de glicosilación, básicamente la persistencia de la hiperglucemia, o sea, la hiperglucemia sostenida, la persistencia de la hiperglucemia, lo que hace básicamente es producir esto, productos avanzados de glicosilación, o sea, glicosila proteínas, glicosila lípidos, etcétera, porque básicamente lo que hace es producir eventualmente estrés oxidativo. Estos productos de glicosilación producen estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a peroxidar los lípidos de membrana, va a oxidar proteínas y va a producir TNF-alfa e interleuquina 1, sobre todo interleuquina 1. Por otro lado, los factores de crecimiento, pero sobre todo el factor de crecimiento tisular beta, lo que hace es estimular la producción de fibrosis. La estimulación del sistema renal angiotensina aldosterona produce, por un lado, vasoconstricción de la eferente con aumento de la filtración de proteínas, y el aumento de la filtración de proteínas es una glomerulopatía, o sea, ya glicosilamos todas las proteínas de membrana, de los lípidos de membrana, oxidamos todas las proteínas, los podocitos perdieron su polaridad, o sea, ya la barrera hematoglomerular está prácticamente destruido. Esto produce que se filtren proteínas que normalmente no deberían filtrarse, de alto peso molecular. Y por otro lado, la angiotensina 2 funciona a nivel local como una citoquina, ¿sí? Que perpetúa, estimula y perpetúa la inflamación. Bueno, inflamación, perfecto. Todos estos mecanismos son los que llevan a que el paciente tenga glomerulopatía y nefropatía tubular en situaciones de diabetes de larga data. Esto es, la nefropatía diabética aparece en situaciones de evolutividad en años, en pacientes que se
o sea, son diabéticos que son regularmente insulinorequirientes o no insulinorequirientes, ambos, pero que tienen niveles de glucemia estables en plasma, puede aparecer en años. Ahora, pacientes con diabetes de tipo, sobre todo, insulinorequirientes de edad temprana, en donde en general son pacientes que son un poco adherentes a los tratamientos y hacen situaciones de hiperglucemia y situaciones diabéticas cada un mes. Yo me acuerdo cuando era alumno, tuve una paciente que entraba una vez por mes con una situación diabética. En un año intentamos 13 veces. 13. Porque dejaba de administrarse la insulina, porque se peleaba con el novio y no se administraba la insulina, le pasaba algo con el padre. 13 internaciones en un año. Esa paciente con hiperglucemia sostenida, con una cantidad de productos de glicosilación enormes, probablemente su nefropatía no aparezca de acá a 20 años. Probablemente aparezca tempranamente, si es una paciente que no sostiene y no se adhiere al tratamiento. ¿Sí? Por eso es muy importante que los pacientes se adhieran al tratamiento. ¿Cuál es el problema de esto? Todas las enfermedades crónicas hacen que la persona se hinche las pelotas, básicamente. ¿No? Cualquier enfermedad crónica, la que sea, que haga que se tenga que administrar algo una vez por día, son pacientes que en general les gusta mucho la adherencia al tratamiento. Son pacientes que hay que acompañar y hay que estimular la adherencia al tratamiento, porque si no van a estar internándose cada 2 meses. ¿Sí? Eso también es parte de nuestro trabajo. No darle la insulina que necesita, sino acompañarla en que sostenga ese tratamiento. ¿Sí? Bien. Bueno, esa es la nefropatía diabética a grosísimo modo. Están los trabajos subidos, léanlos. Este de diabetes creo que está en castellano. El de nefropatía diabética, el de nefropatía hipertensiva. Ahora, ¿qué sucede en las situaciones en las cuales el paciente no es diabético, no tiene productos glicosilados avanzados, no tiene sorbitol, no tiene inflamación, estimulado básicamente por vía de lactosa o estrés oxidativo? La nefropatía hipertensiva es bastante parecida en términos de evolutividad, ¿sí? Pero no en el mecanismo fisiopatológico. Acá lo que sucede es que existen 2 lesiones por separado. Por un lado, la nefropatía hipertensiva, la hipertensión arterial, la persistencia de presiones arteriales elevadas, la persistencia de eso. Pacientes hipertensos que te dicen, no, yo de vez en cuando me tomo un enalapril y ando bien, o depende, no me tomo la presión nunca, pero si me duele mucho la cabeza me clavo un enalapril o una amlodipina y ando joya. Yo para mí con 150 sistólicas estoy bárbaro. No. Probablemente ese señor esté bárbaro porque tiene todos sus mecanismos adaptativos con su autorregulación de flujo sanguíneo desviado. Pero no quiere decir que vaya a andar fantástico y ande bien y necesite sus 150 de sistólica. Hay que empezar a bajarle paulatinamente la presión para correrle la curva de autorregulación a una curva de autorregulación normal. ¿Sí? Bien. La nefropatía hipertensiva con daño glomerular básicamente se caracteriza por tener, por un lado, aterosclerosis, o sea, migración de fibras colágenas y elásticas de la íntima al endotelio, y eso produce un aumento de la rigidez de los capilares y de las metarteriolas, y eso lo que produce es el aumento de la presión, ¿sí? A menor radio, mayor flujo por presión, básicamente, no por volumen, sino por disminución del calibre, disminución del filtrado, porque dijimos uno de los mecanismos por los cuales se podía llegar a caer el filtrado glomerular es que la presión de perfusión caiga por flujo bajo. La presencia de proteinuria en el contexto de caída de filtrado, hipoxia tisular, inflamación, liberación de radicales libres y de productos de peroxidación, daño endotelial, pérdida de la polaridad de los podocitos, presencia de proteinuria. Esto puede llevar a glomerulosclerosis, que es lo que dijimos que podía suceder en los casos de persistencia de esa hipoxia tisular y esa diferenciación hacia fibroblastos. Hipoxia tisular. Todo eso sucede solo en el glomérulo. Puede suceder solo en el glomérulo.
Lo que le pasa al túbulo, por otro lado, es que acá la lesión ya no solo involucra la funcionalidad tubular, sino que afecta sobre todo a los capilares peritubulares, ¿sí? Y los capilares peritubulares son los encargados básicamente de comandar la reabsorción a partir del túbulo renal hacia la circulación central, y son los encargados de perfundir ese túbulo. O sea, para que esa célula tubular funcione correctamente necesita perfusión tisular. Esa perfusión tisular está comandada por los capilares peritubulares, que no solo perfunden, sino que también son parte del mecanismo de reabsorción y pasaje de iones, agua, etcétera, y regulación del balance de sodio-agua a nivel sistémico. Acá lo que puede pasar es que se produzca atrofia con pérdida celular. La diferenciación túbulo epitelial mesenquimatosa sucede sobre todo a nivel córtico-medular, y eso es lo que decíamos y hablamos y repetimos incansablemente, de que es un área sensible, particularmente sensible a situaciones de isquemia, y que si esta transición epitelial a mesenquimatoso que se sucede a nivel córtico-medular persiste, básicamente lo que termina produciendo es fibrosis tubulo intersticial, básicamente por desdiferenciación, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Básicamente por persistencia de la injuria. Entonces, ¿nosotros dónde tenemos que actuar? ¿Tenemos que darle al paciente un inhibidor de la fibrosis? ¿Le tenemos que dar una célula? No, tenemos que llegar mucho antes. Mucho antes tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la pesquisa rápida de la enfermedad de la hipertensión arterial y al tratamiento oportuno y al seguimiento de eso. Cuando nosotros llegamos acá, ya estamos tarde. Ya tiene todo el riñón fibrosado, ya ha perdido más del 75% de las nefronas, ya tiene caída del filtro glomerular, y ese paciente va a ir probablemente a terapia de reemplazo renal. Las dos causas más frecuentes de nefropatía crónica, o sea, de enfermedad crónica, son la diabetes no controlada y la hipertensión no controlada en larga data, dos cosas. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta con esto? No, tenía entonces que les voy a sacar foto al cuadro. ¿A cuál? Uno de las 10 poligones. Sí, al de la diabetes. Ese trabajo se lo subí. Ay, ¿cómo se me fue? Yo ¿Se cayó el campus? del viernes pasado al ayer. Yo entré hoy. Hoy no tengo. Yo entré hoy a subir estos trabajos, así que está. Yo creo que Al- estaba viendo, así que anda. ¿Cómo? Recién se estaba viendo, así que anda. Perfecto. Bien. Están. Cualquier duda. Mañana no tenemos micro. Perfecto. Tenemos la semana que viene, ¿cómo se llama esto? Práctico para cierre de ese paciente.